Comenzamos este nuevo fin de semana con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la iglesia. Y los invito a que meditemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. Digamos juntos: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Celebrar estos dos apóstoles, dos columnas de la iglesia, nos tiene que llevar a comprender que la iglesia es un gran edificio donde cada uno de nosotros es una piedra fundamental y que somos responsables de esa edificación del reino de Dios a través de la iglesia. Son dos apóstoles muy importantes. El uno, el pescador llamado allí en el mar de Galilea, que camina con Jesús y recibe las llaves del reino. Y el otro, el fariseo, perseguidor de la iglesia, que es alcanzado por Jesucristo resucitado en el camino de Damasco y enviado para ser predicador, apóstol de los gentiles. En los dos apóstoles se unen la iglesia de Oriente y de Occidente. Por tanto, muestra hoy la universalidad de la iglesia. Yo sí quisiera invitarnos para que hoy, en ese texto de San Mateo, descubramos primero que Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y como hoy podemos decir muchas cosas de que la gente dice. Jesús, un caudillo, un revolucionario. Jesús, una energía. Jesús, un profeta. Y Jesús pregunta a sus discípulos y hoy a nosotros: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón Pedro, tomando la palabra, dice: tú eres el Mesías. Esa palabra de Pedro es la palabra de la iglesia hoy. Es la palabra de cada cristiano hoy que tiene que aprender a decir: Jesucristo no es una energía, no es un revolucionario, no es cualquier persona, es el Hijo de Dios ungido para ser nuestro Salvador. Eso lo tiene que decir la iglesia, lo tiene que decir cada cristiano. Es decir, que la iglesia está hecha para anunciar a la persona de Jesús, para mostrar el camino del encuentro, para aclarar contenidos, para ser maestra de la fe y de la moral. Y es por eso entonces que Jesús va a responder a Pedro con un cambio. Ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro, piedra. Porque si yo asumo el Evangelio, recibo a Jesucristo en mi vida, en mí tiene que obrarse un cambio. Y por eso es el cambio de nombre. El nombre significa la persona. Él pasó de ser el Simón, la caña que se mueve de lado a lado, movida por el viento, a ser una roca, una piedra firme, el Pedro. Y por eso viene luego una promesa: tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy nosotros tenemos que reconocer que Cristo hizo una promesa con el Pedro de ese entonces, con el Pedro de hoy, que es Francisco, el Papa, que hay que reconocerlo como cabeza visible de la iglesia hoy. Ese Pedro, con esta iglesia, que no va a ser derrotada por la fuerza del infierno, del enemigo. Sufriremos tantos ataques como quieran pensarlo. La iglesia será diezmada si lo quieren, pero dice el Señor que jamás será derrotada, porque está fundamentada en la roca de Cristo y sobre la columna de los apóstoles. Y cuando Él da las llaves a Pedro, está convirtiendo a la iglesia en sacramento universal de salvación,
por medio de la cual los hombres son llamados a la salvación y se salvan. Por eso esta iglesia es católica, es decir, universal, de todos y para todos, abierta a la gracia de Dios, abierta a recibir a todo hombre que quiera recibir a Jesús como su Señor. Y gracias a Dios, usted y yo somos iglesia. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz fin de semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.